A lo largo de la historia, innumerables personas han subestimado la guerra invisible que se libra más allá de nuestros sentidos físicos. ¿Qué pasaría si te dijera que tu mayor arma no está en tus manos, sino en tus palabras, en tus rodillas y en tu conexión con Dios? Hoy te llevaré a una faceta de la realidad que pocos se atreven a confrontar, donde la oscuridad tiembla y se invoca a los ángeles, no mediante rituales ni pociones, sino mediante la oración auténtica y ferviente. Este video no es solo un mensaje, es una alarma espiritual. Prepárate para descubrir por qué el infierno teme a un cristiano que ora más que a cualquier otra cosa. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu vida espiritual para siempre. La guerra espiritual no es una metáfora, es una realidad presente, activa y peligrosa de la que la mayoría de la gente vive completamente inconsciente. Verás, mientras vivimos nuestra vida diaria, trabajando, comiendo, navegando en las redes sociales, hay fuerzas invisibles que influyen en nuestros pensamientos, relaciones e incluso en nuestro destino. Esto no es superstición, es una estrategia espiritual. El enemigo no necesita aparecer con cuernos y fuego. Prefiere el silencio, la comodidad y la distracción. ¿Por qué? Porque la distracción es más mortal que la persecución. Cuando estás cómodo, dejas de orar. Cuando dejas de orar, estás desarmado. Y cuando estás desarmado, eres vulnerable. Ahí es cuando comienza el verdadero peligro. Vivimos en un mundo físico, pero nos afectan poderes invisibles, fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios para tu vida. Por eso algunas batallas parecen inexplicables. ¿Alguna vez has sentido ansiedad sin causa? ¿Confusión sin sentido? ¿Puertas que se cierran incluso cuando haces todo bien? Eso no es solo la vida, eso es guerra. Y la principal estrategia del diablo es mantenerte ciego a ella. La Biblia es clara. No tenemos lucha contra sangre y carne. Si luchas contra personas, ya estás perdiendo la guerra. El verdadero enemigo es espiritual, y confía en tu ignorancia para ganar. Desde la infancia muchos están expuestos a patrones espirituales sin saberlo. Lo que parece cultura, superstición o tradición, a menudo abre puertas a reinos que no comprendemos. Maldiciones generacionales, ataduras del alma e incluso ciertos rituales crean puentes entre tu mundo y el de ellos. Y una vez abiertas esas puertas, el enemigo no llama a la puerta, invade. Llega a través del miedo, el trauma y la manipulación. Pero aquí está la buena noticia. Lo espiritual solo se puede conquistar espiritualmente. Por eso tus oraciones importan más de lo que crees. No son susurros al aire, son armas nucleares en el espíritu. El infierno no teme a un cristiano talentoso, no teme a un predicador famoso, pero le aterra a un hombre o una mujer que sabe orar. Cuando oras, invocas al cielo. Cuando oras, declaras la guerra. Y cuando persistes, desmantelas los sistemas demoníacos. No necesitas saber el nombre de cada demonio. Solo necesitas saber el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Y en ese nombre, caminas con autoridad divina. Así que deja de subestimar tu voz. El cielo escucha, el infierno tiembla, los ángeles se mueven. Es hora de despertar. ¿Pero por qué la mayoría de la gente no ora? Porque orar cuesta algo. Cuesta tiempo, concentración y disciplina. Requiere humildad. El enemigo hará todo lo posible para convencerte de que orar es inútil o demasiado difícil. Te distraerá con ocupaciones. Te mentirá. Dios no te escucha. De todos modos, nada cambia. Y la triste verdad es que la mayoría de la gente cree esas mentiras. Se rinden antes de lograr el avance. Se detienen un día antes. Y eso es todo lo que el enemigo necesita para ganar. Solo un poco de silencio. Solo un poco de retraso. Y las puertas de la oscuridad permanecen abiertas de par en par. Por eso la disciplina espiritual no es un lujo, sino una habilidad de supervivencia. Así como comemos para vivir físicamente, oramos para vivir espiritualmente. Tu espíritu necesita alimento, y la oración es su oxígeno. Sin ella, no solo eres débil, sino que estás expuesto. Es como entrar en un campo de batalla sin armadura, sin armas y sin conciencia. Así viven muchos cristianos. Y lo peor, ni siquiera lo saben. No puedes ganar una guerra en la que ni siquiera eres consciente de estar involucrado. Pero una vez que abres los ojos,
todo cambia. Así que hoy, que esto sea tu llamado de atención. No estás loco, estás bajo ataque. Y la respuesta no es un libro de autoayuda ni una sesión de terapia. Es fuego espiritual. Y ese fuego proviene del altar de la oración. Cuando oras, transformas ambientes, cambias destinos, rompes cadenas que han mantenido cautivas a familias por generaciones. Tu oración no es solo por ti, es un arma para tus hijos, tu futuro y tu legado. Así que no esperes una crisis para orar. Haz de la oración tu estilo de vida, porque la guerra nunca duerme. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el enemigo las estudia. Observa tus hábitos, tus reacciones, tus puntos débiles. Conoce tus heridas. Sabe qué te tienta, qué te provoca y qué te paraliza. La guerra espiritual no es aleatoria, es personal. Los ataques a tu vida están hechos a tu medida. Y sin oración, te vuelves predecible. Pero cuando oras, te vuelves peligroso, te vuelves ilegible. Tu GPS espiritual se desvía del radar y los demonios no saben qué hacer contigo. Por eso el diablo trabaja horas extra para mantenerte distraído, cansado, ofendido u ocupado. Cualquier cosa para evitar que entres en ese lugar secreto. La oración no es una rutina religiosa, es una tecnología divina. Te conecta con la mente de Dios, te alinea con la voluntad del cielo y te da acceso a estrategias que la lógica humana jamás podría producir. Mucha gente vive frustrada porque intenta resolver problemas espirituales con herramientas físicas. Es como usar una cuchara para talar un árbol. No funciona. Pero cuando oras, accedes a otro reino. Y en ese reino, recibes descargas de Dios. Sabiduría, dirección, claridad, audacia. Dejas de reaccionar y empiezas a profetizar. Dejas de sobrevivir y empiezas a dominar. Una de las mentiras más peligrosas que dice el enemigo es: no eres digno de orar. Te recordará tu pasado, tus errores, tus dudas. Te susurrará vergüenza y culpa, esperando que guardes silencio. Pero aquí está la verdad. La oración no se trata de tu valor, se trata de su gracia. No estás orando porque seas perfecto. Estás orando porque estás desesperado. Y la desesperación atrae el cielo. Dios no responde al orgullo, responde al corazón humilde. Así que incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando tu fe sea débil, ora de todos modos. Esa oración podría ser la que lo cambie todo. Cuando un creyente aprende a orar con perseverancia, el mundo espiritual se da cuenta. Al principio, tus oraciones pueden parecer secas, mecánicas o inútiles, pero si superas esa resistencia, algo empieza a cambiar. Es como cavar un pozo. Al principio, solo encuentras tierra seca, pero si sigues adelante, con el tiempo encontrarás agua, y una vez que la encuentras, nunca deja de fluir. Así es en el espíritu. Al principio, luchas contra las distracciones. Luego, luchas contra el cansancio. Después, luchas contra tus propias dudas. Pero si sigues cavando, si sigues orando, te adentras en la corriente del cielo. Y una vez que eso sucede, te conviertes en una fuerza espiritual. Déjame decirte algo poderoso. El diablo no le teme a un cristiano que va a la iglesia. Le teme a un cristiano que sabe cómo sacudir los cielos. Un feligrés que no ora no es una amenaza, pero un hombre o una mujer que ora en secreto, con lágrimas, con gemidos, con pasión, esa persona aterroriza al infierno. No necesitan un púlpito, no necesitan un micrófono. Su habitación se convierte en un campo de batalla. Su susurro se convierte en trueno. Sus lágrimas se convierten en fuego. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad nace en la entrega privada. Cuando te arrodillas en oración, te elevas en poder. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos no lo entienden. Oran cuando les apetece, pero los verdaderos guerreros oran especialmente cuando no tienen ganas. La oración no se trata de emoción, se trata de disciplina. Un soldado no entrena solo cuando le conviene. Entrena todos los días porque la guerra no se anuncia sola. Y los ataques demoníacos tampoco. El enemigo ataca cuando estás más débil. Pero si la oración es tu estilo de vida, no tu botón de emergencia, estarás listo. No solo defenderás, sino que atacarás. Entrarás en habitaciones y cambiarás de ambiente sin decir una palabra.
Ese es el poder de estar espiritualmente cargado. Así que te reto ahora. Comienza hoy. Construye tu altar. Reserva un espacio para Dios. Apaga tu teléfono. Cierra la puerta con llave. Abre la boca. Clama a Él. No necesitas palabras elegantes. Solo necesitas un corazón sincero. Hazlo un hábito. Fija un tiempo. Manténlo sagrado. El cielo te espera. El infierno te observa. Y el tiempo avanza. No pospongas tu poder. No retrases tu liberación. La guerra está ocurriendo, te guste o no. Pero ahora, puedes contraatacar. No con miedo. No con confusión. Sino con fuego. Y ese fuego comienza con tu vida de oración. El reino espiritual se rige por leyes, al igual que el físico. Una de esas leyes es que el acceso se obtiene por invitación. Los espíritus, tanto divinos como demoníacos, necesitan acceso legal para operar en tu vida. ¿Y adivina qué te da ese acceso? Tus palabras. Cada palabra que pronuncias es una puerta. Cada oración es una llave. Cuando te quejas, invitas a la negatividad. Cuando adoras, invitas a Dios. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tu lengua no es pequeña, es un timón espiritual. Y la oración es la forma en que conduces tu destino en la dirección correcta. ¿Alguna vez te preguntas por qué algunos avances se sienten retrasados? No siempre es por falta de fe. A veces es porque hay oposición en los cielos. En el libro de Daniel, un ángel dijo, «Desde el primer día que oraste, fui enviado, pero el príncipe de Persia me resistió durante 21 días». ¿Entendiste eso? Su oración fue respondida, pero bloqueada. ¿Cuántas respuestas están flotando sobre tu vida, esperando abrirse paso, pero te diste por vencido al tercer día? Por eso es importante la persistencia. Por eso el infierno ama a los cristianos inconsistentes. Porque si te detienes, la resistencia gana. Pero si insistes, los cielos se abren. Hay un reino de oración donde dejas de orar por cosas y comienzas a orar a través de las cosas. Vas más allá de las peticiones. Comienzas a sufrir dolores de parto. Comienzas a dar a luz. Al igual que una mujer en labor de parto, gimes, pujas, lloras, hasta que algo cambia, hasta que algo se rompe, hasta que algo nace en el espíritu. Ese nivel de oración no es conveniente, no es casual, es violento, es sangriento, es sagrado. Ese es el tipo de oración que asusta a los demonios. Ese es el tipo de oración que atrae ángeles del cielo. Ese es el tipo de oración que cambia naciones. Mucha gente ora y se detiene porque no siente nada. Déjame decirte, los sentimientos son engañosos. El espíritu no se mueve por la emoción, se mueve por la autoridad, y la autoridad proviene de la persistencia. Puede que no sientas nada, pero en el espíritu estás derribando muros, estás desarmando demonios, estás construyendo altares, así que no esperes a sentir escalofríos para orar. Ora hasta que el infierno te sienta venir. Ora hasta que las cadenas que ni siquiera sabías que existían comiencen a romperse. Porque la verdadera fe no espera señales, las crea. El enemigo siempre atacará tu escondite, luchará para robarte tu tiempo de tranquilidad. Te mantendrá ocupado, te cansará, te aburrirá. ¿Por qué? Porque sabe lo que sucede cuando te encuentras con Dios en privado. Sabe que un momento en la presencia de Dios puede deshacer 10 años de esclavitud. Sabe que una oración susurrada puede convocar legiones de ángeles. Sabe que si alguna vez realmente reconoces tu poder, sus días de atormentarte terminarán. Por eso se esfuerza tanto por distraerte del altar, porque teme en quién te convertirás si alguna vez oras de verdad. Por eso los creyentes más poderosos no siempre son los que más alzan la voz. Son los que tienen las rodillas desgastadas por la batalla, los que han orado en medio de tormentas, traición, silencio y demora, los que siguieron orando cuando no tenía sentido, los que intercedieron por otros cuando nadie oró por ellos, los que lucharon guerras invisibles y aún así se mantuvieron en pie. A esos es a quienes el diablo teme, no a los ostentosos, sino a los guerreros ocultos. Así que no esperes a ser visto. Sé una fuerza en secreto.
el cielo ve, y el infierno recuerda tu nombre. La oración no es solo defensa, es ofensiva. Cuando oras, no solo te proteges de los ataques, invades territorio enemigo, reclamas lo robado, sanas lo roto, restauras lo perdido. Por eso la oración no es pasiva, es guerra. Y los guerreros no esperan a ser atacados, se lanzan primero. Cada vez que abres la boca con valentía y fe, envías ondas de choque al reino espiritual. Las fortalezas se tambalean, las maldiciones se debilitan, las cadenas comienzan a vibrar. No es poético, es profético. Nunca se supuso que solo sobrevivirías espiritualmente. Naciste para conquistar. Al diablo no le importa si cantas, bailas o asistes a la iglesia, siempre y cuando no ores, porque la oración es lo único que hace que todo lo demás sea poderoso. Una canción sin oración es ruido. Un sermón sin oración es un discurso. Una iglesia sin oración es un edificio. Pero cuando hay oración, cae fuego. La unción fluye. La liberación brota. Por eso tu altar personal es más importante que tu apariencia pública. Puedes fingir un escenario de adoración. Puedes fingir un sermón. Pero no puedes fingir el lugar secreto. Allí no hay filtro. Solo tú y Dios. Y de ahí nace el poder. No esperes a sentirte espiritual para orar. Es una trampa. Tus emociones son inconsistentes, pero tu espíritu es eterno. Oras para ordenar tus emociones que se alineen, no para seguirlas. Y aquí hay una verdad que a la mayoría de la gente no le gusta oír. Cuanto más te saltas la oración, más difícil se vuelve. No porque Dios esté lejos, sino porque tu carne es fuerte. Y cuanto más fuerte es tu carne, más débil es tu espíritu. Pero cuando entrenas tu alma mediante la disciplina, empiezas a anhelar la oración como el aliento. La anhelas, luchas por protegerla, porque has probado lo que se siente en el cielo, y nada se compara. Hay algo que sucede cuando oras no por bendición, sino por intimidad. Cuando dejas de usar a Dios como una máquina expendedora y comienzas a buscar su corazón, maduras, cambias, tus motivos cambian. De repente no se trata de autos, trabajos ni aplausos, se trata de su gloria, se trata de su voluntad, se trata de Él. Y ese tipo de oración no siempre es en voz alta, a veces son solo lágrimas, a veces es silencio, pero en ese silencio, el cielo se inclina, los ángeles toman nota, y comienzas a parecerte a Jesús. Ese es el objetivo, no una buena vida, sino una vida de Dios. El enemigo lo sabe, por eso te tienta con la conveniencia. Duerme hasta tarde, desplázate 5 minutos más, ora mañana. Pero la conveniencia es la asesina del poder. No te conviertes en un guerrero por accidente, te conviertes en uno a través del sacrificio intencional, doloroso y diario. El altar se construye un ladrillo a la vez, una madrugada a la vez, una tentación resistida a la vez, un susurro. Sí, cuando todo en ti quería decir no, ese es el costo. Pero la recompensa, paz inquebrantable, visión clara, autoridad divina, y el tipo de fuego espiritual que te convierte en un avivamiento andante. Escúchame con atención. O construyes una vida de oración o una vida de arrepentimiento. No hay término medio, porque cuando llegue la tormenta, y llegará, será tu altar el que te salvará. Tu constancia, tu lugar secreto, tu historia con Dios. Eso es lo que te mantiene en pie cuando otros caen. Eso es lo que hace que los demonios se apoderen de ti cuando hablas. No tu talento, no tu intelecto, sino tu intimidad. Así que, si tu vida se siente caótica, empieza por aquí. Retoma la oración. Fija un horario. Hónralo. Protégelo. Porque tu futuro depende de ello. Estoy hablando con aquellos que están cansados, con aquellos que se sienten espiritualmente secos. No estás roto, estás bajo asedio, y la única salida es hacia arriba. Regresa a la montaña, regresa al pozo, reconstruye tu altar. Comienza con 5 minutos, apaga las distracciones, pon en adoración, susurra su nombre, luego hazlo de nuevo mañana, y al día siguiente, hasta que la llama regrese.
hasta que las lágrimas vengan, hasta que los cielos se abran. Tu avance no está en una conferencia, está en la consistencia. Y Dios te está esperando, en el mismo lugar donde siempre ha estado, el lugar secreto. Hay un cambio que ocurre cuando la oración se convierte en tu primera respuesta, no en tu último recurso. La mayoría de la gente solo ora cuando todo se derrumba, pero la verdadera madurez se alcanza cuando oras para prevenir la caída, para escuchar antes de actuar, para proteger tu casa, tus hijos, tu negocio, incluso antes de que comience la batalla. Esa es la marca de un verdadero intercesor. Ven más allá del presente. Sienten lo que viene antes de que llegue. ¿Por qué? Porque sus oídos están sintonizados con la frecuencia del cielo, y Dios les confía la revelación, porque sabe que intervendrán. ¿Te das cuenta de que tu oración puede detener un accidente antes de que ocurra? ¿Que tu intercesión puede proteger a alguien a kilómetros de distancia? ¿Que un susurro de tu boca puede cambiar algo en otro continente? No es una exageración. Esa es la naturaleza sobrenatural de la oración. No está limitada por el tiempo ni la distancia. Es eterna. Es multidimensional. Por eso el infierno la odia. Por eso el diablo la combate. Y por eso debemos dominarla. No como un ritual, sino como un estilo de vida, como un hábito, como nuestra configuración predeterminada. Porque el enemigo nunca duerme, tu altar tampoco debería dormir. Una de las mayores armas espirituales en la oración es la gratitud. No solo pedir, sino agradecer. La gratitud abre puertas que la mendicidad nunca abrirá. Cambia tu enfoque de la escasez a la abundancia, del miedo a la fe, de la ansiedad a la alineación. Cuando agradeces a Dios por adelantado, no estás esperando, estás profetizando, estás declarando lo que será, aunque aún no sea. Eso es fe. Y la fe mueve montañas, así que cambia tus oraciones. Empieza a agradecerle por lo que no ha llegado. Declara vida sobre lo que aún parece muerto, porque ese tipo de oración resucita destinos. Otra clave es orar la palabra de Dios. Al orar con las Escrituras, no solo hablas, sino que decretas. Estás alineando tu boca con las leyes del cielo. Y cuando el cielo escucha su propia palabra hablada con fe, responde. Por eso el enemigo quiere que ignores la Biblia, porque un creyente que conoce la palabra y la ora es imparable. No tienes que preguntarte qué decir. Simplemente abre los Salmos, abre Isaías, habla de sus promesas, declara su verdad. Así es como oras con precisión, con valentía, con resultados. El diablo también usa la demora como táctica. Sabe que no siempre puede detener tu oración, así que intenta posponer la respuesta. ¿Por qué? Porque espera que te canses y te rindas. Pero quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La demora no es negación, es preparación, es terreno de prueba, es donde tus raíces se arraigan profundamente. Y cuando tus raíces son profundas, ninguna tormenta puede sacudirte. Así que no desprecies la sala de espera. Ahí es donde Dios fortalece a los guerreros, donde forma a los generales, donde separa al casual del comprometido. Y cuando finalmente logres el avance, no te detengas. Esa es otra trampa. Mucha gente ora con ahínco hasta conseguir lo que quiere y luego desaparece, pero lo que